Hoy nos vamos a hacer el camino, pero un camino que no termina en Santiago de Compostela. De hecho, nos vamos a la otra punta de España. Si quieres saber de qué camino se trata, sigue escuchando. Soy María Seco y este es el podcast de Spanish for the Camino. Please listen carefully. Caravaca de la Cruz es uno de los principales sitios de peregrinación de la cristiandad. Cada 7 años celebran allí su año jubilar y se da la casualidad de que este año, 2024, es uno de esos años. Caravaca de la Cruz está en la región de Murcia, en el sureste de España. Y como no conozco mucho la zona, he invitado a alguien de allí para que nos cuente. Hola Lourdes, ¿qué tal? Hola María, muy bien, por aquí en tu podcast. Gracias por invitarme. Los que nos sigan fielmente ya te habrán escuchado en el podcast antes porque en un episodio que hice sobre la Navidad nos contabas cosas sobre la Navidad en Murcia, pero hoy no venimos a hablar de Navidad. Sí, ahí te nombré un dulce muy típico de Caravaca Ujú. y bueno, recuerdo que te dije que ya nos veríamos más adelante para contarte más cositas. Y aquí estamos para que me cuentes, pero antes, por favor, preséntate, quién eres, qué haces. Yo soy Lourdes Soriano y tengo un podcast para aprender español. El podcast se llama Emociones en Español y es para estudiantes comprometidos que les gusta aprender con historias, historias de la vida real en España. Y bueno, pues tiene un personaje que en cada episodio se le plantea pues una aventura, digamos, e intervienen varios personajes y van desarrollando vocabulario y alguna expresión. Luego dejaremos el enlace en la descripción del programa para que quien quiera escuchar el podcast pueda hacerlo. Y como dijiste, mencionabas en el episodio de Navidad un dulce de Caravaca de la Cruz. Dijimos que volvías para hablar más del tema. Cuéntame qué es Caravaca de la Cruz, qué pasa en Caravaca de la Cruz. Mira, antes de entrar en Caravaca de la Cruz, te tengo que decir que yo vivo en Yecla, que está en el noroeste de Murcia, y bueno, Caravaca de la Cruz pues está en Murcia. Y hace quizás un año y medio, pues lo que es la Concejalía de Turismo empezó a trabajar en ciertos senderos de Yecla y caminos que están cerca de donde yo vivo y a señalizarlos. Yecla está en el noroeste de Murcia y se puede unir Yecla a Caravaca por esa parte noroeste de la región de Murcia. Entonces, la Concejalía de Turismo, con motivo del año jubilar que se celebra en Caravaca este año, 2024, pues ha fomentado todos esos senderos para que la gente conozca más Caravaca y que para los peregrinos de la zona, Alicante, Andalucía, Albacete, ¿vale? Porque, bueno, tengo que decirte que Yecla está en un cruce de caminos de esas tres regiones, ¿no? Ajá, Alicante, que linda al norte, Albacete, un poquito al oeste, y, digamos, Andalucía, Almería, más al sur. ajá. Y Caravaca es un centro de peregrinación, o sea, estamos hablando de estas rutas que van a Caravaca, pero porque Caravaca tiene algo especial y pues, la gente peregrina hasta allí. Caravaca tiene el camino de la Veracruz. Ujú, El camino de la Veracruz porque parece ser que conservan una de las astillas de la cruz de Jesucristo, donde murió, ujú. en un santuario allí en Caravaca. Entonces, pues desde el siglo XIII se tienen como evidencias o pruebas de que había peregrinos que iban a Caravaca de la Cruz a visitar y venerar esa reliquia.
Y bueno, pues imagínate desde la Edad Media recibiendo peregrinos y de ahí pues esa gran importancia que tiene Caravaca en la región. Que bueno, a mí me extraña que hay mucha gente que no lo conoce. Seguramente no ha sido apropiadamente difundido, ¿no? No lo sé. El caso es que este año en toda Murcia, incluso en la página web de la región de Murcia, pues se nombra el año jubilar. Si yo es la primera vez, sinceramente, que oigo hablar del año jubilar de Caravaca. Pues mira que se celebra cada 7 años ese año jubilar. Y bueno, pues los peregrinos, tus oyentes, bueno, saben que un año jubilar pues es como un motivo de gozo y alabanza, ¿no? A ese año santo, ¿no? Que lo concede pues la Iglesia Católica. Y bueno, da la casualidad de que Caravaca de la Cruz es una de las ciudades del mundo donde el peregrinaje o los cristianos van a visitar, entre ellas pues Santiago de Compostela, Sí, Santo Toribio de Liébana, Roma y Jerusalén. sí, O he sea, leído por ahí que me estaba informando un poco antes de hablar contigo que es la quinta ciudad de peregrinación en el mundo. ujú. Y entonces, Y bueno, sí, pues dime, dime. nada, te iba a hablar del porqué de esta importancia, ¿no? ¿Por qué los cristianos, los peregrinos cristianos les interesa o quieren ir a Caravaca a hacer el camino este de la Veracruz? Sí, dime, dime. Y bueno, pues ellos lo que quieren es pues, obtener como la indulgencia plenaria, ¿no? Que es como el perdón a todos sus pecados, sin necesidad de hacer otra cosa, pues eso, de recibir la indulgencia tras esta visita a la Veracruz. Ujú. Y me comentabas que hay al menos una ruta o más de una ruta que llevan hasta Caravaca, que pasa por Yecla, donde tú vives. Ujú. ¿De qué distancias estamos hablando? ¿Cómo son de largos estos caminos? Pues mira, realmente en la región de Murcia ya existían antes algunas, ¿no? Pero ahora con motivo de este año jubilar se han arreglado, se han rehabilitado 8 rutas. 8, madre mía. 8 rutas, ¿no? De manera que Murcia, toda la región de Murcia, es como una red que han creado, ¿no? Que Ujú, todo va a Caravaca. Yo, en mi opinión, la de Yecla, si existía, yo no la conocía antes, ¿vale? ujú, Y bueno, la de Yecla tiene 130 kilómetros, las demás más o menos andan igual, ¿no? Los 8 o 9 caminos que hay. Y bueno, la de Yecla une pueblos del noroeste de la región. Mira, te voy a decir los nombres. Unen Yecla, Jumilla, Calasparra, Moratalla y Caravaca de la Cruz. ajá. Todo eso en el noreste, esa ruta. ¿Qué etapas hay? Hay 5 etapas ahí, en ese camino, contando solo este camino que se llama el Camino del Altiplano. Camino del Altiplano. Sí, altiplano, ¿por qué? Porque une la parte alta de Murcia, que es el Ujú, significado de esa palabra, sí, altiplano. Y bueno, pues 5 etapas hay. sí. Cada etapa de esas, claro, esto se organiza para que el peregrino lo haga cómodamente en 5 días. Entonces, entre esas poblaciones de Yecla a Jumilla, un día, de Jumilla a Calasparra, otro, de Calasparra a Moratalla y de Moratalla a Caravaca. Ujú. 5 días caminando y disfrutando pues del entorno y de la gastronomía que se encuentren por el camino, así como las personas, claro está. Y ya que mencionas la gastronomía, ¿hay alguna especialidad o en esa zona de Murcia o en Murcia en general que no nos pueden perder? Algo que tenemos que probar. Probar, se tienen que probar muchas cosas, ¿no? Porque claro, si yo cuento que se parte de Yecla, pues en Yecla, que es una zona, digamos, de frío, ¿no? Toda esta zona del noroeste de Murcia es zona de frío, por lo tanto hay platos culinarios fuertes. Ujú, Aparte de poder probar la típica paella, que eso a nivel nacional es en todas partes, pues hay comidas de interior como las gachas migas, que son platos contundentes de masa hecha con trigo.
pues se puede probar también el gazpacho manchego, que no es gazpacho andaluz, no tiene ¿Y nada que ver. cuál es la diferencia? Pues el gazpacho andaluz realmente se hace con tomate, pepino, tal, ¿no? Es una Ujú. sopa fresca, fresquita Sí. para el verano. Y el gazpacho manchego es un plato contundente, se sirve muy caliente con torta de gazpacho hechas de Ah, harina. o sea que es caliente, no Enorme. es frío. Bueno, es totalmente caliente. Para mí, yo oigo gazpacho y pienso algo frío. Bueno, y lleva, bueno, lleva carne, Ah, carne de pollo, también. Vaya, vaya. normalmente, sí, O sea, nada que sí, ver con el gazpacho andaluz, realmente. nada absolutamente que ver. Solo el nombre de gazpacho. Y luego, bueno, pues si nos metemos ya en especialidades culinarias de Murcia, te puedo destacar los michirones. ¿Los qué? ¿Perdón? Michirones. Michirones. ¿Y eso qué es? Sí, Es la los primera vez que oigo michirones, esa palabra. pues es un plato muy típico de Murcia, hecho con habas muy grandes Ajá, que se hace en un guiso. suena bien. A Tiene quien le buena gusta pinta. está muy rico. Tiene buena pinta, sí. Y luego, fíjate, otro plato muy curioso son los paparajotes. Paparajotes. Madre Claro, mía. paparajotes más bien de Murcia, ¿no? Es la ¿Sí? hoja del limonero rebozada en harina y bueno, pues se le echa luego canela y azúcar. Y bueno, el turista o gente que no somos de Murcia, cuando vamos, se nos plantea el dilema de ¿me como la hoja del limonero o no? Entonces eso lo voy a dejar como una curiosidad, a ver si el turista lo descubre, a ver si se tiene que comer la hoja del limonero o no. Bueno, entonces esto es algo dulce. Eso es algo dulce que se sirve como postre, fundamentalmente en tierra murciana, Murcia capital. Vale. Y luego ya, pues si el peregrino que llegue al final del camino de la Veracruz, pues tiene que probar potajes típicos de aquí de Caravaca. ¿M? Son potajes guisos que son muy nutritivos porque, como te digo, Caravaca está en zona fría, en invierno hace bastante frío. Y luego tiene que probar las migas ruleras. Migas Rulero, madre mía, esto todo es muy exótico, Lourdes. Yo no es que me estás hablando Claro, como te si me decía, hablas en chino, no sé de qué me... María, tú te mueves con el pulpo gallego y de ahí no has A mí me salido. sacas del pulpo, los chipirones, el marisquito, Exacto. los percebes y tal, y ya no, ya. Pues mira, vas a descubrir muchas cosas nuevas. Sí, sí, sí. La miga rulera están hechas con pan rallado, ajo, aceite de oliva y bueno, y se acompaña con chorizo y panceta. Por lo tanto, también es algo pues bastante contundente. Bueno, después de caminar 20 y pico kilómetros, me parece un plato muy adecuado, sin duda. Sí. Y bueno, y para terminar, quien va a Caravaca no puede dejar de probar la repostería. La repostería de la que te hablé en Navidad, en el Ujú, episodio de Navidad. Ahí te hablé del alfajor, que bueno, se hace con yema de huevo y obleas. Y bueno, y existen otros muchos dulces que combinan yema de huevo y otras cosas, pastas de almendra, ¿m? Muy parecido a los turrones estos muy de Gijona, muy cargados de almendra, ujú. muy dulces, dulces. Sí, sí, sí. Me está entrando hambre, ¿qué quieres que te diga? Sí, y bueno, pues yo invito a tus oyentes a conocer también este Camino del Sur, que ya no solo une a caminos interiores de Murcia, ¿no? Sino que las rutas que a lo mejor vienen de Granada, Almería, ya ahí también pueden subir extranjeros que vivan por ahí o extranjeros que les guste caminar o hagan rutas así en caravana, las aparcan y luego hagan caminos andando, ¿m? Pues a conocer esta parte del noroeste de Murcia que, bueno, es desconocida para muchos. Y Sí. mira, te voy a contar una anécdota. Leí la semana pasada o la anterior, no recuerdo bien, un artículo de periódico que había recibido una casa rural de aquí de Yecla, había recibido a un peregrino
que viajaba en bicicleta desde Dinamarca. Wow. Sí. O sea, una persona de esta, claro, para eso creo que hay que ser muy profesional, para cruzarse toda Europa, Toda ¿no? Europa, desde Dinamarca hasta Y, Murcia, madre sí, mía, sí. y llegar a una casa rural regentada precisamente por gente de Dinamarca, aquí en Yecla. También interesante. Bueno, pues animo a todo el mundo, bueno, me incluyo, voy a tener que ir a Murcia porque Mira, podría ser interesante que organizase una ruta tuya de español más el camino de Caravaca de la Cruz. el camino en Murcia, nos vamos a hacer el camino a Murcia. Muchísimas gracias por contarnos Sí. todo esto, que para mí es nuevo también. Ujú, Y dejaré, ya como comenté antes, en la descripción del episodio el enlace a tu podcast para que la gente lo pueda escuchar ujú. y buen camino. Buen camino.